La primera comparecencia, que es un debate agrupado a petición del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Podemos, a fin de informar sobre los resultados de la aplicación de los programas de inclusión social de 2013. En primer lugar, tiene la palabra por un tiempo de 7 minutos. Establecemos 2 turnos. Comienza la consejera y después hacemos un turno del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Podemos de 7 minutos y el resto de grupos, de menor a mayor. Tiene la palabra, señora consejera. Muchas gracias y disculpen porque no le había quitado el sonido al teléfono. Bueno, en primer lugar, la primera es sobre los programas de inclusión social, que es una comparecencia agrupada que yo agradezco que me formulen esta petición. Y sí quería decirles, y creo que tiene también que ver con el criterio de inclusión, donde desde Andalucía incorporamos no solamente a las personas de nuestra tierra, sino a personas que tienen dificultades de otra tierra. Así lo hacemos con todos los proyectos que tenemos de menores no acompañados. Y sí quería decirles que hace unos momentos la presidenta de la Junta ha recibido a la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a Francesca Fried-Prugda, con la que hemos llegado a un acuerdo para hacer un proyecto pionero en Europa de acogida de menores refugiados no acompañados en nuestra comunidad. Un proyecto que se va a formalizar en el ámbito de esta comunidad, en concreto en un centro que tenemos de menores no acompañados en la ciudad de Motril, y que para nosotros es importante porque es un criterio de inclusión que también acoge a las personas que tienen dificultades y sobre todo a los menores no acompañados. Más de 90.000 menores no acompañados tuvimos en el 2015 en Europa y una propuesta de acogida que no llega ni a 33 por parte de toda Europa, de todos los países de la Unión Europea. Este es un proyecto que es pionero, que esperemos que se haga extensivo a las regiones de la Unión Europea y a los países miembros de la Unión Europea, porque entendemos que es una forma de atender a los refugiados, a aquellos que son los menores que tienen especiales dificultades. Sin más, decirles que desde el Gobierno de Andalucía el ámbito de la inclusión social va dirigido fundamentalmente a atender a las personas de manera integral y, por lo tanto, desde los ámbitos educativo, sanitario, social, y tiene un gran fin, es que la ciudadanía participe de todos los bienes y recursos que la sociedad pone a su disposición para su pleno desarrollo y que, por tanto, va dirigida precisamente a evitar esas situaciones de exclusión social o riesgo de exclusión social en la que sabemos hay muchísimas personas también de nuestra tierra. La Junta de Andalucía, en sintonía con el Estatuto de Autonomía, viene desarrollando ese conjunto de políticas de apoyo social a las personas y a las familias que favorecen su plena inclusión en la sociedad en condiciones personales y materiales dignas, propiciando esa mayor igualdad de oportunidades. En este contexto se ha impulsado un conjunto de políticas vertebradoras de la cohesión social que van orientadas tanto al bienestar de la sociedad como a dotar a los andaluces y las andaluzas de una red de seguridad básica que les proteja en situaciones de especial necesidad. Un buen ejemplo es el que desarrolla nuestro sistema educativo universal, que brinda las mejores oportunidades a la infancia y a la juventud, o un potente sistema sanitario público de carácter universal y una red de servicios sociales amplia, fruto de la cooperación entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las corporaciones locales y las entidades sociales. Desde que comenzó su andadura, la Administración autonómica viene desarrollando políticas de inclusión social. Con respecto a la petición de comparecencia, permítanme que le adelante que, previo a esa explicación detallada, desde 2013 la Consejería de Igualdad ha destinado al ingreso mínimo de solidaridad y a medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social la cuantía de 620.945.429 euros, es decir,
casi 621 millones de euros, lo que ha supuesto una media de atención anual superior a las 355.885 personas. La reciente crisis, que se prorroga en el tiempo, sobre todo para las personas que tienen más dificultades, y sus efectos sobre la economía han provocado ese efecto terrible de contracción del mercado laboral y, por lo tanto, una acelerada destrucción de puestos de trabajo que se ha traducido en un incremento de números de personas desempleadas. Esta situación ha provocado graves problemas a muchas familias andaluzas que ven como la pérdida del empleo y, en muchos casos, la merma de las prestaciones económicas por desempleo le coloca en una situación de extrema precariedad, con un número creciente de personas en exclusión social o en riesgo de estar en exclusión social. Esa profundidad e intensidad y la duración de la crisis afecta a muchas familias que nunca antes habían precisado recurrir al sistema de protección social. A esto se le une a aquellas otras personas que, aún habiendo conseguido algún tipo de contrato, la precariedad del mismo les hace estar también en situaciones de especial dificultad y también en una situación de riesgo de exclusión. Como pueden imaginar, se agrava además con las familias con menores a cargo y, en el caso de las personas mayores, donde se suman, además de los problemas normales que pueda tener una familia con escasos recursos, las situaciones de dependencia. A pesar de la recuperación económica, con un crecimiento del 3,6 en 2015 en nuestra tierra, no puede decirse lo mismo en cuanto a la recuperación social, ya que persiste ese deterioro que se ha agravado por el aumento de las desigualdades, por lo que sigue siendo necesario esa adopción de medidas que inicialmente se consideraron extraordinarias y que finalmente se han venido prolongando a lo largo de los 3 últimos años. Según los datos de la encuesta de población activa referido a su primer trimestre, la alta tasa de paro supone que, como les comentaba a ustedes antes, haya personas en una especial situación de dificultad. Como saben, también hemos visto en los datos de la encuesta de condiciones de vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística, pues que hay personas, un porcentaje de personas que nos preocupan, que están en situación de vulnerabilidad y en situación en los límites de la exclusión, es decir, con riesgo de exclusión. Es fundamental reforzar lo que es el sistema público global, el sistema público de servicios sociales en su conjunto, puesto que es la puerta de entrada a los problemas de las personas, pero también en programas y en proyectos concretos, precisamente para lograr esa plena inclusión. Entre los programas y presupuestos que gestiona esta consejería hay uno, el 32E, que se denomina Inclusión Social, el 32E, que en 2003 tuvo una dotación de 26,6 millones de euros y que en 2016 tiene una dotación de 163,5 millones de euros. Verán ustedes que se ha hecho un refuerzo muy importante de la dotación presupuestaria de esta partida del 32E y saber que justo en esta partida presupuestaria, en este programa, se financian medidas directamente relacionadas con la lucha contra la exclusión social, como son el apoyo a la red de solidaridad y garantía alimentaria, el programa extraordinario para suministros vitales mínimos y las prestaciones de urgencia social, el programa extraordinario de ayuda a la contratación, el programa de solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad, y de las actuaciones que voy a informarle empezaré refiriéndome al ingreso mínimo de solidaridad. Ya saben ustedes que en el 90, con un decreto del 27 de noviembre, se creó este programa para la erradicación de la marginación y la desigualdad, que puso en marcha una renta mínima de inserción fruto del acuerdo del diálogo social entre la Junta de Andalucía y los agentes sociales, sindicatos y empresarios. La filosofía del programa estaba basada en el desarrollo de medidas de vocación inclusiva y, tras la ejecución, se publicó además un decreto en el 99 por el que se regulaba la creación del programa de solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad, que vino a regular, a mejorar esa normativa vigente. Ahora estamos trabajando en su modificación, que además a muchos de ustedes en sus distintas intervenciones también han hecho
notar la necesidad de hacer esa modificación del decreto. Estamos trabajando en su modificación para seguir mejorando esta prestación y adaptarla a la realidad actual, hasta finalizarmente establecer, como queda claro en el Estatuto de Autonomía, lo que es la renta básica para todas las personas que se encuentren en determinadas situaciones que, como es lógico, se establecerán con la normativa que corresponda en su momento. Señorías, yo les informo que la dotación presupuestaria que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destina al ingreso mínimo de solidaridad se ha incrementado en estos años, pasando de los 38 millones de euros a los 90,6 millones de euros en 2016. En el 2009 teníamos 38,9 millones de euros y en este momento tenemos 90,6 millones de euros. Como consecuencia de la crisis, a partir del 2009 se ha ido incrementando el número de personas solicitantes de la renta mínima y ya en 2015 se empezó a descender el número de solicitantes. Es decir, que ha habido una escalada de incremento en el número de demandantes que en el 2015 se empezó a remitir. En el 2015 se presentaron 30,05% menos de solicitudes del ingreso mínimo de solidaridad que en el 2014. Línea que parece que va a continuar en el 2016. Y si comparamos el número de solicitudes presentadas en los primeros 4 meses del 2015, que fueron 21.523, en el 2016 han solicitado 15.467. Es decir, que si ya se redujo la demanda un 30,05% del 2015 respecto al 2014, en lo que va de meses, es decir, a finales de abril, hemos reducido de 21.000 a 15.000 las solicitudes, es decir, que está bajando la demanda. En 2009 se aprobaron 25.792 solicitudes de ingreso mínimo y fueron 51.656 las solicitudes aprobadas en el 2015. Es decir, que ha habido un incremento del 128% en ese tiempo, desde que se inicia la crisis hasta el momento más álgido, que fue 13-14. Teniendo en cuenta que el tamaño medio de las unidades familiares beneficiarias en 2015 serían unas 2,59 personas, estaríamos hablando que repercutiría en torno a unas 134.000 personas. Pasando a otro tipo de actuaciones, le informo que en el 2013 la Junta impulsó un plan de lucha contra la exclusión social para atender esas necesidades vitales de las familias en situación de riesgo, en particular el mantenimiento de unos ingresos mediante el acceso al mercado de trabajo y la disponibilidad de los alimentos para las personas más frágiles de nuestra sociedad. En el 2013, ante la gravedad de la situación, el Gobierno, la Confederación de Empresarios y las organizaciones sindicales, UGT, Comisiones Obreras, suscribieron un acuerdo para el progreso económico y social de Andalucía que recogía, entre otras medidas, la adopción de planes de empleo dirigidos a las personas paradas de larga duración, sin prestación, con cargas familiares, así como en el ámbito de servicios sociales, el afianzamiento de los servicios de proximidad, y en ese entorno se aprobó el Decreto Ley 7/2013 de 30 de abril de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social de Andalucía. Planes extraordinarios de acción social y de solidaridad y garantía alimentaria, a la vez que se fortalecían los programas que ya estaban establecidos. El de la renta de solidaridad, que hablamos anteriormente, el conocido como el salario social, o el de los comedores escolares bonificados en los centros docentes públicos, el servicio de comedor a través de los centros de participación activa, o el complemento y el refuerzo en la alimentación, lo conocido como las 3 comidas. De este amplio conjunto de medidas se beneficiaron un importante número de andaluces y andaluzas, reforzando una red de seguridad que integró el Gobierno autonómico y a la que incorporó el Gobierno autonómico a los gobiernos locales y a la sociedad civil organizada, precisamente buscando el mismo objetivo. El objetivo fundamental es que, aunque las personas estén en situación de riesgo, evitar que estén en esa situación y, sobre todo, evitar que pasen esa raya en la que finalmente es muy difícil recuperar a las personas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social o familiar. El citado plan de acción contó con una amplísima aceptación por los municipios andaluces, se han adherido al mismo un 99,6% de los municipios,
Respecto al tema de las contrataciones laborales, y hablo dirigido a este colectivo de personas, se realizaron 30.232 contratos celebrados con personas en desempleo de larga duración y con importantes cargas familiares, y con un elemento importante, y es que los contratos habían recaído en un reparto igualitario entre mujeres y hombres, al contrario de lo que venía ocurriendo en el mercado ordinario, lo que supuso aproximadamente beneficiar a unas 84.649 personas. Además, mediante el fortalecimiento de la ayuda a domicilio, se contribuyó al mantenimiento del empleo de 2.500 personas, en su mayoría mujeres, que se hizo en un programa inicial que posteriormente se cambió por el incremento en el ámbito de la ayuda a domicilio dentro de la propia el desarrollo de la ley de dependencia. ¿Me queda? Que ya llevo 10 minutos. Son 10 minutos, ¿no? Bueno, pues decir también que mediante el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria se pusieron al alcance de las familias en situación de más difícil mecanismos para hacer frente a estas necesidades, con la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, una red que ha permitido beneficiar directamente a más de 24.000 menores a través del refuerzo de los programas de comedores escolares en centros docentes públicos y también en el ámbito de la escuela de verano. Igualmente se incorporó el programa bonificador al servicio de comedor a través de los centros de participación activa de mayores, que se ofrecieron más de 140.000 comidas, las ayudas económicas familiares a través de los 90 convenios, que ha afectado, que ha beneficiado a 55.600 prestaciones familiares, un incremento del 68% al respecto de las concedidas en el 2012, es decir, que ha sido un incremento muy importante, y el crédito destinado en 2013 a estas actuaciones supuso 120 millones de euros, de los cuales 40 se destinaron al programa de contratación en los ayuntamientos, es decir, que 20 a complementar el servicio en su momento de ayuda a domicilio, 16 millones del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria con bajo ingreso y las escuelas de verano, y 44 para agilizar el ingreso mínimo de solidaridad, que fue un incremento importante precisamente por la mayor demanda. Sin más, yo termino y después, en función de sus preguntas, les puedo terminar de comunicar pues todas las medidas que se han venido adoptando. Pero sí que es verdad que mantenemos todos los programas en vigor, exceptuando el de ayuda a domicilio, que se ha suplido por un refuerzo a través de la ley de dependencia directamente, porque además, si después quieren que le explique, produjo algunos efectos que no eran adecuados. Posteriormente lo que estamos haciendo es, a raíz de la situación, volviendo a renovar los compromisos del decreto, cambiando el objetivo fundamental, que es la inclusión a través del empleo, que fue a 2015 y 2016 en este año. Gracias, señoría, y perdonen porque me he pasado unos minutos. Gracias, señora consejera. Ahora sí, pasamos al turno de intervención por parte de los grupos proponentes. En este caso, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, señor Romero, por un tiempo de 7 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenos días y nuestro agradecimiento por sus explicaciones, que debemos de admitir que ha tenido un buen componente descriptivo, pero que creo que nos ha faltado una reflexión profunda acerca de cómo van dirigidas esas políticas de empleo, esas políticas de igualdad, esas políticas contra la exclusión social. Creemos que, como ha dicho usted, el objetivo fundamental es la inclusión a través del empleo, y también que tenemos que evaluar qué condiciones de materiales de la población andaluza, si son dignas o no, y qué condiciones de igualdad. Y usted misma ha dicho en la exposición que las condiciones de igualdad son cada vez más paupérrimas y las condiciones materiales parece ser que cada vez son más escasas para las familias y las personas que viven en Andalucía. Y creemos que puso el dedo en la llaga el señor defensor del pueblo en el pasado pleno, cuando hizo las siguientes preguntas para valorar
en qué nivel de igualdad vivimos hoy los andaluces, qué condiciones de vida disfrutamos y qué derechos hemos perdido y cuáles vamos a tener que volver a conquistar. Se preguntaba también el defensor del pueblo si era normal que se pudiese ver a alguien que gane 400 o 500 euros por su trabajo, cuando antes, hace escasos años, decir miliurista era decir una persona con pobres rendimientos salariales. Parece ser que nos hemos resignado a que esas sean las condiciones con las cuales vivimos. Ayer se produjo para mí un hecho paradójico y además alarmante en la comisión de la RTVA, discutiendo una proposición no de ley con respecto a las condiciones de un colectivo de intérpretes de lengua de signos. El portavoz del Grupo Socialista, ante esta PNL, decía que estábamos engañando, que estábamos creando falsas expectativas y falsas esperanzas y que apelábamos con engaños a los sentimientos de las personas. Estábamos pidiendo exactamente las mismas condiciones laborales y salariales que tenían anteriormente. La cuestión es si nos resignamos a ello. La cuestión es si nos resignamos a ello. Si es así, no, simplemente es poner el foco si verdaderamente nos resignamos a ello, porque sí coincidimos con las políticas con la expresión que ha dicho la señora consejera de que el objetivo fundamental es la inclusión a través del empleo. Y lo que damos cuenta es que los datos nos dicen que mientras está bajando la tasa de empleo, sin embargo aumenta la tasa de pobreza y la tasa de igualdad. Y es que lo que estamos consiguiendo con el empleo que se está generando en Andalucía es precisamente crear trabajadores y trabajadoras pobres. Sobre todo trabajadoras, que están llegando a unos niveles en los cuales la precariedad, los escasos rendimientos salariales están llevando a que estén en el nivel de la pobreza que sigue aumentando. Somos la comunidad autónoma andaluza detrás de Melilla con mayor paro y somos la comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, llegando al 35,7%. Y si llamamos de población infantil, pues ya llegamos más del 50%. Esa es precisamente la carencia que nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, vemos a las políticas que se están para evitar la exclusión, social. Precisamente una valoración de esas políticas y por qué si se están planteando los datos son precisamente los opuestos. Una valoración de lo que se está haciendo y si está dando los resultados que se pretendía con el decreto del año 2013 y los posteriores, porque estamos en una situación en la que fueron medidas extraordinarias, se están convirtiendo ya en estructurales y en donde lamentablemente, porque no quisiéramos que fuese así, la dotación presupuestaria se nos exige que sea aún mayor. Y el propio defensor del pueblo andaluz, que hablaba precisamente de esa precarización del mercado laboral, apelaba a la cuestión de que las dificultades que tienen cada vez las familias, incluso aquellas que reciben algún salario, incluso dos, para llegar a final de mes. La cuestión es que es completamente paradójico que no pensemos en un cambio, en un modelo de cambio con respecto a lo que son las políticas que se están planteando hasta ahora, vistas los resultados que estamos obteniendo. Porque tampoco es una cuestión solamente de solidaridad, también es una cuestión de eficacia económica y de volver a las personas a que verdaderamente se reflote la economía y tengamos una eficiencia en esas políticas de empleo que también generen movimiento económico y genere que las condiciones se vayan mejorando a toda la población. Hablaba usted, señora consejera, del ingreso mínimo de solidaridad, que ahora parecen que necesitan reformar. Está claro que la reforma la pide el propio defensor del pueblo, la pedíamos los grupos parlamentarios. Creemos que no debemos olvidar un programa de renta básica, que aquí se presentó en una iniciativa legislativa popular y que el Consejo de Gobierno la paralizó
y no se permitió que llegase al Pleno del Parlamento. Creo que no podemos renunciar, que como comunidad no podemos renunciar a que ese ingreso mínimo de solidaridad no se convierta en una renta garantizada, en una renta básica garantizada. Las situaciones, repito, los datos que cada vez son más alarmantes, nos obligan a ello. Nos obligan a ello también que tengamos necesidad de que no haya una cuarta parte de los alumnos y alumnas andaluces que abandonen el sistema educativo. Las propias condiciones materiales les hacen muy difícil que puedan tener un proyecto de futuro vía la educación. Y la cuarta parte de la población andaluza, de los jóvenes y la población joven y niños y niñas andaluzas abandonan abandonan la educación, lo cual le impiden y le hacen aún muchísimo más difícil el llegar a un planteamiento de futuro que verdaderamente tengan condiciones de vida dignas. Al mismo tiempo, también el defensor del pueblo hablaba de ello. Tenemos unos problemas básicos. Voy terminando. Unos problemas muy profundos con respecto al uso, a la vivienda y a la luz, el agua, las condiciones básicas mínimas que una familia puede permitirse para no estar en riesgo de exclusión social. Creemos muy necesario que verdaderamente nos sentemos, hablemos tranquilamente, planteemos dentro de este Parlamento las posibilidades y las opciones, porque los resultados nos están diciendo que la situación no se está corrigiendo con las medidas que se están adoptando por el Gobierno andaluz y que creemos necesario que verdaderamente tomemos una determinación lo más consensuada, lo más al mismo tiempo eficaz, mediante todos los grupos políticos para revertir esta situación que verdaderamente para nosotros cada vez es más alarmante. Gracias. Gracias. Tiene el turno del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, la señora García. Sí, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. Bien, han pasado ya 4 años desde que se puso en marcha el primer decreto, que entonces era de lucha contra la exclusión. Luego lo cambiamos a inclusión, pero en esencia era casi lo mismo. Llevamos 4 años aplicando esas políticas de aquel decreto de 2013 con algunos matices. No solo el informe del defensor del pueblo, al que hacía alusión el portavoz del Grupo Podemos, sino también el informe que también conocíamos hace unos días de condiciones de vida de las comunidades autónomas de 2015, que publica el INE anualmente, pues también pone de manifiesto cómo en Andalucía los datos de los que partíamos para hacer aquel decreto de 2013 no solo no han mejorado, es que muchos de esos datos han empeorado, y eso debe de invitar a la reflexión de si realmente estamos haciendo lo adecuado o no estamos haciendo lo adecuado, porque hay datos que se da, por ejemplo, la media de ingresos por persona en Andalucía, de ese informe de condiciones de vida de las comunidades autónomas de 2015, sigue bajando, mientras ya en el resto están subiendo. Y seguimos a la cabeza en tasa de pobreza, hemos aumentado la población en riesgo de exclusión, es decir, datos que no han mejorado respecto, como digo, a esos de los que partíamos cuando se hizo el primer decreto de lucha contra la exclusión. Y mire, ya se puso de manifiesto en aquel momento, no solo por parte de los grupos políticos de esta Cámara, sino también por las organizaciones sociales y por las propias corporaciones locales, muchas mejoras que se podían hacer a las políticas contenidas en el decreto de exclusión social. Sin embargo, a día de hoy y este año ya están en ejecución las de 2016, pues son las mismas con los mismos presupuestos y con las mismas condicionantes. Es que no se ha cambiado absolutamente nada, y no solo los datos dicen que no está sirviendo lo que debería de servir, sino que las propias pegas que ya se pusieron en su momento
ahora que ya se puede evaluar, porque ya se ha puesto en práctica 4 veces con 4 años consecutivos, pues se demuestran que esas mejoras no solo eran necesarias, que hay muchas más cosas que mejorar una vez que ya han rodado esas políticas de inclusión. Sin embargo, se sigue repitiendo año tras año y no se cambia absolutamente nada. Y se lo voy a resumir muy rápidamente. El programa de ayuda a la contratación, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Es una vergüenza que los trabajadores que se acogen a este programa de ayuda a la contratación cobren 600 euros al mes, mientras los del más 30 o el menos 30, que también ponen en marcha los ayuntamientos y que coinciden en el tiempo trabajando los ayuntamientos, cobren 1.200 o 1.300 euros. Es que cobran el doble. ¿Por qué? Cuando además prácticamente hacen los mismos trabajos, porque los ayuntamientos tienen el trabajo que tienen. Eso es una vergüenza. Y lo digo con esas letras porque es una barbaridad que eso esté ocurriendo. Siguen sin pagarse los materiales, todos los suplementos como de costumbre los pagan los ayuntamientos, además de los informes sociales, y menos mal que existen los ayuntamientos. En el tema de la garantía alimentaria, lo mismo, lo hemos dicho un montón de veces, solo colegios públicos con comedor y los demás. O sea, el 50% de colegios públicos no tienen comedor. Y luego hay un montón de colegios concertados, sobre todo en las zonas más deprimidas de las ciudades y de los núcleos urbanos suele haber más colegios concertados, pues tampoco tienen derecho. Los centros de participación activa de mayores, solo los que son propiedad de la Junta tienen derecho, el resto tampoco. El programa de suministros vitales, clarísimamente insuficiente, y se viene diciendo por activa y por pasiva. 6 millones y medio de euros para 772 ayuntamientos es el chocolate del loro, como se suele decir. Y por último, el salario social o el ingreso mínimo de solidaridad. Eso ya sabíamos desde el principio también lo decía el Defensor del Pueblo, no lo decíamos solo nosotros. Cuando se crea, y usted ha hecho referencia al año 90, cuando se crea este ingreso mínimo de solidaridad, la normativa que lo regula habla claramente de que tienen que estar vinculados a itinerarios laborales. Y eso no se hace, se ha limitado a una simple ayuda de emergencia, aunque venga bastantes meses más tarde de lo que dice la ley. Y ahora dice que por fin van a empezar a modificarlo para que se parezca a esa renta básica, que aquí hubo un grupo de trabajo que trabajó bastante bien en ese asunto y que hace ya 2 años y no se ha avanzado en eso. Pero es que ni siquiera se ha aplicado la normativa vigente en ese sentido. ¿Que lo vamos a modificar? Pues espero que sí, y espero que se aplique la normativa para que de verdad tenga el sentido que tiene que tener ese ingreso y que no se limite a ser una ayuda más. Y mire, para más INRI en este asunto, aparte de, como le digo, que esas políticas eran muy mejorables, que se le está diciendo que llevamos 4 años repitiéndolas y copiándolas y que no se hace nada, van ustedes el año pasado y a quien de verdad está ayudando y trabajando con todas esas familias tan necesitadas y en riesgo de exclusión social, pues les quitan las subvenciones. En las organizaciones sociales se quedan en 2015 sin subvenciones, y los ayuntamientos, el programa de zonas con necesidad de transformación social, que es el más importante para este asunto, pues también estuvo a pique. Señora García, vaya, concluye. Termino, presidenta. También estuvo a punto de no realizarse. Consejera, yo creo que esto necesita un análisis muy profundo y necesita, de verdad, si queremos que esos datos que nos llevaron en 2013 a tomar estas decisiones, que ahora siguen igual o peores, cambien de verdad y sea para mejor, de verdad, tenemos que insistir, tenemos que reflexionar, tenemos que ver qué se puede cambiar. Yo le sugiero que en esa mesa que por fin se ha creado de diálogo con todo el tercer sector, pues que la Consejería tenga las orejas muy abiertas y que todas las sugerencias que se le hagan, que seguro van a ser muchas en este tema, las tenga en cuenta y las ponga en práctica, porque desde luego hasta ahora, por los datos, como digo, parece ser
que no están funcionando correctamente. Nada más y muchas gracias. Bien, pasamos al turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la consejera por sus datos. De las 3 líneas básicas que ha seguido la Junta de Andalucía para luchar contra la exclusión social, el Plan de Acción Social, el Plan de Solidaridad Alimentaria y la agilización del salario social, se ha de concluir que, al ser medidas coyunturales, han paliado en parte las situaciones donde era necesario actuar de forma rápida. Ya sabemos que no ha sido así en el caso del salario social, en donde la ayuda ha llegado en ocasiones al año de la concesión. El decreto 7/2013 y luego el decreto ley 8/2014 de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía han sido los pilares de las políticas de lucha contra la exclusión social de la Junta de Andalucía en los últimos 2 años. Pilar insuficiente si nos atenemos a las cifras. En 2013, cuando ya se concreta la necesidad de paliar la situación desesperada de tantas familias, la tasa de riesgo de exclusión social, AROPE, era del 38,3% en Andalucía. En 2015 era del 43,20%. Creemos que estos datos lo dicen todo en cuanto a la necesidad no solo de ayudar de forma momentánea o temporal a muchas personas que viven en tan desesperada situación, sino de remangarnos para que tengan muchos de ellos las condiciones idóneas para ganarse la vida por sí mismos, sabiendo que hay grupos especialmente vulnerables a los que siempre habrá que ayudar, puesto que para eso creemos firmemente que debe existir un Estado social de derecho. Sin embargo, aun siendo conscientes de que se ha contribuido a aliviar a muchas familias, solo es un parche, como bien ya sabemos. Si por un lado se gastan una gran cantidad de millones en programas de inclusión social y esto no lleva aparejada de forma simultánea una serie de medidas que propicien la creación de puestos de trabajo, con eliminación de trabas burocráticas para la creación de empresas, con alivio de la presión fiscal sobre las mismas, pues siempre estaremos poniendo tapones de forma desesperada en un barril completamente agujereado. Muchas gracias. Gracias. Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra por 3 minutos la señora Ruiz. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, a mí me hubiese gustado centrar mi intervención en las bondades de las políticas del Gobierno andaluz en esta materia, porque me consta que la hay y que muchísimas familias se están beneficiando de ellas, pero sinceramente escucho aquí una serie de afirmaciones que no puedo pasar por alto. Y es que, por ejemplo, cuando el señor de Podemos ha mencionado esa nueva clase social que ha surgido, que son los trabajadores pobres, pues esta clase social no ha surgido por las medidas que el Gobierno andaluz ha adoptado en materia de inclusión y de servicios sociales, sino que surgen por las medidas antipersonas que nos llegan del Gobierno central del Partido Popular. Me gustaría aconsejarle que si tanto le preocupa la pobreza, tanto como nos está haciendo ver aquí, pues la mejor manera de combatir la pobreza hubiese sido quizá no bloquear el gobierno del cambio en el gobierno central y no permitir que el gobierno de la derecha siga en donde está actualmente. Quizá esa es una solución. Me sorprende mucho el doble debate, el tono tan reivindicativo, que siempre tiene el Grupo Podemos aquí en el Parlamento y lo distinto que actúan cuando los que gestionan son ellos. Porque, por ejemplo, me remito a un ejemplo del alcalde de Cádiz, cuando recortó una subvención en el Banco de Alimentos, un grupo tan reivindicativo y tan sensible con la pobreza, o cuando en recientes fechas han votado en contra de un plan estratégico provincial contra la pobreza energética que la Diputación de Cádiz ha sacado adelante a pesar de tener el voto en contra por Cádiz si se puede. En cuanto a la intervención del Partido Popular, pues también me sorprende que, pues, al documentarme para mi intervención, sí he leído varias intervenciones de la señora, de la portavoz del Partido Popular, y veo que sigue la misma línea de que no se está haciendo lo adecuado. Quizá lo adecuado son para ella esas medidas que yo me refería antes, que para mí son medidas antipersonas, son medidas como la reforma laboral, los recortes en prestaciones por desempleo, los recortes en políticas activas de empleo, el copago farmacéutico, el copago de transporte sanitario, el subir el IVA, el subir las tasas judiciales, el eliminar el derecho a la sanidad universal, el recortar en la dependencia, el castigar reiteradamente a Andalucía negándonos un plan especial de empleo, cuando tanta falta nos hace y cuando tantas veces se ha demandado por parte del Gobierno de Andalucía los recortes de la PAC. Tal vez
esas son las medidas que le parecen adecuadas al Partido Popular para combatir la exclusión. Se ve que sí, desde luego no compartimos en absoluto esa postura. La guinda del pastel ya es la reafirmación del señor Rajoy en su postura de recorte que hemos conocido hace poco con la publicación de esa carta que le ha enviado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. ¿De verdad que ustedes pretenden darnos lecciones en temas de medidas sociales? Yo la verdad que creo que no tienen mucha autoridad. Me sorprende muchísimo que tanto unos como otros, tanto Podemos como el Partido Popular, vengan a darnos lecciones en materia de políticas sociales cuando podrían dar ejemplo, no lecciones, en las instituciones. Termino con esto, insisto, podrían dar ejemplo y no lecciones, y no lo están dando en las instituciones en las que están gobernando. Muchas gracias. Gracias. El turno de réplica, la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Bueno, comentaba el portavoz de Podemos algo que es relevante, tiene que ver con ver la globalidad de los asuntos. Es verdad que nosotros estamos en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales. Nosotros trabajamos fundamentalmente sobre las consecuencias, aunque también sobre las causas, pero las causas tienen distinta índole. Lo que causa esta situación tiene distinta índole, muchas de ellas que se pueden corregir desde el ámbito de la comunidad autónoma y otras que se tienen que intentar corregir, pero que si no se hace con la cooperación necesaria de todos es imposible. Y cuando digo todo, digo toda la Administración del Estado. El hecho de que, por ejemplo, muchas de las personas que estén en estos momentos en situación de especial dificultad económica estén trabajando tiene mucho que ver con el problema que ha habido de la aplicación de la reforma laboral, que habrá que verlo y habrá que hacerlo de una manera concienzuda para hacer un análisis de cuáles consecuencias ha tenido, perversa, aunque se les puedan ver algunas que no lo sean, pero las que tiene perversas sobre la vida laboral y sobre todo la vida económica y social de las familias, porque eso es un tema grave, es decir, que de eso no nos podemos olvidar, porque además corremos el riesgo de centrar el objetivo aquí, y el objetivo está aquí, pero también está en toda la macroorganización del Estado, y entrando en el Estado todos los que formamos parte de él, desde la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, realmente independiente de las exigencias que se puedan hacer desde el propio ámbito de la Administración al mundo de la empresa, que, como es lógico, es una parte también relevante, sobre todo lo que tiene que ver con el tejido productivo y con el tejido que genera el empleo. Pues el chocolate del loro, señorías, son 621 millones de euros, que yo comprendo que no sería suficiente porque querríamos muchísimo más, pero que se ha hecho un esfuerzo, por otra parte, que no se ha hecho en ninguna otra comunidad, con medidas, hablo de medidas extraordinarias, al margen de las que se podían venir haciendo anteriormente, que son parte de la política social. Efectivamente, va a haber cosas que, a pesar de esto, si no se corrigen esas otras dificultades que yo les comentaba a ustedes y que ustedes conocen en profundidad, va a ser muy difícil de resolver. Van a ser muy difíciles de resolver, y eso es una cosa que tendremos que reconocer, porque si no, no lo arreglaremos. Por eso el otro día, cuando han hecho ustedes esto referencia a la intervención del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo hizo un informe muy detallado, que todo el que quiera ver está a su disposición, que entra en detalle. Él siempre recoge la punta del iceberg de la demanda de la gente. Entonces, él hace un informe muy detallado y después hace un informe en su presentación, su intervención es muy global, porque es que podemos perdernos en el detalle y olvidar lo principal, que es la situación en la que estamos, que o se aborda de manera global y se aborda desde todos los ámbitos, o va a ser difícil. No obstante, yo me centro en lo que tiene que ver con la parte de competencia, y nosotros ahí trabajamos también la parte de prevención, que es importante, sobre todo el trabajo con las familias y con los menores, con los niños y con las niñas, sobre todo en temas tan básicos como puedan ser la alimentación
o como puedan ser los apoyos a la familia para evitar que se produzca una desestructuración familiar, que de hecho se produciría si no pudiéramos estar ayudándole. Decirles que este programa de ayuda a la contratación, me comentaba la portavoz del Partido Popular, se pueden pagar salarios hasta 1.070 euros. Lo que pasa es que después la aplicación 1.070 euros de la orden lo contempla así. Otra cosa es que la aplicación en los municipios, según la demanda y según la orden, pone 1.070 euros. Bueno, 1.070 euros. Los otros también lo son. Los del resto de programas de menos de 30, de más de 30. En ese programa de ayuda a la contratación, pues se ha trabajado con 765 municipios y la realidad de las soluciones que ha podido producir este programa se ve en cómo esperaban que lo volviéramos a renovar cuando ahora se ha renovado. Todo el mundo siempre tiene en la mente, bueno, es que hay no sé qué, cuando las municipales que son municipales, cuando las otras que son las otras, ahora no sabíamos que había, aunque todos intuíamos, pero bueno, ahora será. No, señor, es que los ayuntamientos tienen mucha tensión de demanda de gente que está con una necesidad de ingreso vinculado al empleo. Y sí que es verdad que vamos a modificar la orden antes de regular la renta básica, pero es que previamente tendría que haber un consenso social en este país para regular los ingresos mínimos vitales, que son absolutamente imprescindibles y que son sustitutivos de la pérdida de rentas del trabajo. Y eso, si lo asumen las comunidades autónomas, desde el ámbito de lo social, seguirá bajando el compromiso del Estado, del Gobierno, en asumirlo como protección al desempleo, que hemos pasado del 70 a menos del 50 en protección. Entonces, es que todo eso lo tendremos que ver globalmente, si no terminaremos hablando de los 26.000 o de los 15.000 o de los 40.000 o de los 30.000 que accedieron mediante este plan o mediante el otro plan, porque eso no es una solución definitiva de los problemas. No nos podemos en ningún momento engañar. Eso palia problemas, busca soluciones a aquellas situaciones más conflictivas y más graves, pero la solución están no solo aquí, más bien no están aquí. Nosotros somos colaboradores de atender esas situaciones más graves que se producen. Decir también que en el tema de los suministros básicos se ha hecho un esfuerzo. Ahora mismo hay ayuntamientos que también están haciendo el suyo propio, comunidades, es decir, mancomunidades que también lo están haciendo. Yo creo que eso es importante. Nosotros ahora mismo hemos tenido más de 28.000 familias que se han podido atender, uniendo a lo que ya se hacía en el ámbito de los comunitarios, que la señora siempre me lo dice la portavoz del PP, porque además es cierto, desde el ámbito de los servicios sociales comunitarios, a través de la ayuda de emergencia social, lo estamos cubriendo. Pero también es verdad que nosotros en el plan concertado estamos poniendo 34 millones y el Estado, que ha bajado el 68%, pues pone 5. Y eso, pues eso que parece que son cuantías, dice, eso son poco, pero son cuantías importantes. Pero yo creo, señorías, y termino esta parte de mi exposición, que nosotros creo que estamos ubicados, sabemos que trabajamos para corregir esas desigualdades que se plasman en ningún sitio mejor. Aquí en esta comisión es donde se ven más claramente, pero que son consecuencia desde luego, una situación que hay que abordar desde todos los ámbitos y todas las responsabilidades del Estado. Gracias, señora consejera. De nuevo el turno por 3 minutos del portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Muchísimas gracias, señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Está completamente claro que las políticas del Partido Popular en el Estado pues han sido muy perniciosas para el conjunto de la población española y demás. Lo que estamos completamente claros es que el Gobierno de la Junta de Andalucía también ha sido matrícula cum laude en la aplicación de
esas medidas de austeridad y de recorte, y sino que se lo digan a los 4.500, por poner un ejemplo, 4.500 trabajadores de la educación que hay menos ahora mismo en Andalucía, que al mismo tiempo están trabajando. Y también nos hubiese gustado que, ya que están tan en contra de la reforma laboral del Partido Popular, trágica y mala también la del PSOE del año 2010, pues en el Congreso de los Diputados hubiesen votado a favor de su derogación, no que se abstuvieron. Entonces no se puede estar en misa y replicando al mismo tiempo. Sí, se lo puedo recordar otra vez para que queden en el diario de sesiones. La reforma laboral, de tan mala que fue del PP, el PSOE en el Congreso de los Diputados no votó a favor de su derogación. Que quede bien clarito. Para centrarnos exactamente en la situación andaluza y la situación que afecta a esta consejería y a esta comisión, estamos completamente claros, lo que creo que nadie ahí tendrá completamente dudas, que estamos pensando ahora en términos de pobreza y de exclusión social en parámetros que hace 10 años hubiesen sido completamente, para nosotros, imposible que estemos pensando en esos parámetros, ni en condiciones objetivas. Y eso es un hecho y un dato, desde nuestro punto de vista, completamente inobjetable. Y lo que también es inobjetable es que la Junta de Andalucía, nuestro Estatuto de Autonomía, nos da competencias plenas sobre estas situaciones, sobre esta materia, incluyendo la regulación, ordenación y gestión de los servicios sociales. Eso también es un dato objetivo y sin ningún tipo de duda, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que estamos en una situación en la que los niveles de desigualdad y de desatención de la población son cada vez más alarmantes. Estamos haciendo una serie de políticas que no están cambiando la situación y que tendríamos que replantearnos completamente el modelo. A todo ello está claro que hay una falta de disponibilidad presupuestaria. Está claro que todas las reformas en materia de financiación de las comunidades autónomas han sido muy regresivas y que Andalucía lo ha padecido. Pero al mismo tiempo también hay una gran retraso, una gran falta en la gestión, porque todos, desde las organizaciones, ayuntamientos, tercer sector, todos los sectores, las personas mayores de diferentes colectivos, están siempre esperando una y otra vez que les llegue las cantidades prometidas. Y si se hace con escaso presupuesto, que lamentablemente necesitamos mucho más, aunque podemos estar de acuerdo en que el Gobierno de la Junta de Andalucía está poniendo más dinero en este tipo de políticas, pero todavía de manera insuficiente y encima llega tarde, vemos que solamente eso hace alarmar más las condiciones materiales de todos los andaluces y andaluzas. Muchas gracias. Gracias. El turno del Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, presidenta. Consejera, cuando yo he dicho el chocolate del loro me refería al programa de suministros básicos, a 6,5 millones del programa de suministros básicos, que como usted bien ha dicho, los ayuntamientos tienen el suyo propio, claro, porque es que es insuficiente. Tienen el suyo propio, pero no del plan concertado, tienen el suyo propio con sus fondos propios, porque es lo que llevan haciendo toda la vida, que es ayudar a la familia y a los vecinos de su propio pueblo. No desde que existe el decreto de exclusión, sino de mucho antes y con mucha más intensidad, que es a lo que yo me refería cuando le decía este asunto. Y mire, los 1.070 euros, que es el salario bruto, porque en los otros decretos son 1.700 el bruto, pues le vuelvo a insistir, nos parece vergonzoso. Pero es que hay un matiz en este asunto y que quizás por esa razón ha dado usted el dato de que han bajado los demandantes del salario social, y es que es incompatible. Es decir, que las personas susceptibles de recibir el salario social son las mismas personas susceptibles de acceder al programa de ayuda a la contratación. Por tanto, si entran a trabajar 3 meses en el ayuntamiento, ese año no podrán solicitar el salario social. Y si tienen salario social, no podrán entrar a trabajar en el ayuntamiento. Por tanto, esa es una de las razones, seguramente, por la que ha bajado esa demanda.
Y mire, yo le invito también a que se haga una reordenación, porque, como le digo, es importante, y por eso le pedíamos esta comparecencia, el evaluar estas políticas, porque se llevan 4 años aplicando y simplemente se copian y no se modifican en absolutamente nada. Yo le puedo decir que conozco de muchos ayuntamientos que, por ejemplo, la partida de... no se llama así, pero lo voy a llamar para que nos entendamos, del Banco de Alimentos Municipal, que está en la red de garantía alimentaria, no se gasta. Sin embargo, la de suministros vitales, como le decía, es claramente insuficiente. A lo mejor eso, por lo menos, habría que estudiarse, reordenarlo. Y no se ha referido usted al tema de la garantía alimentaria de niños y mayores ahora en su segundo turno. Sí, le invito también a que eso se revise, porque eso es claramente injusto. Señora García. Termino, claramente injusto y claramente discriminatorio. Y ustedes lo dicen cada vez que anuncian en la puesta en marcha este decreto, anuncian una serie de números de personas que se van a beneficiar. Y desde luego no nos parece de recibo por ejemplo, cuando se anuncia 2013, dice, se van a beneficiar de las 3 comidas diarias 22.500 menores durante el curso y 4.000 en verano. Y en el 14 lo mismo, 20.000 escolares durante el curso y 4.000 o 4.500 en verano. Eso claramente no es muy lógico, o sea, no tiene que prestarse esa ayuda. Termino, Presidenta, no tiene que prestarse esa ayuda, depende de la época del año. Tendrá que prestarse si los niños tienen necesidad o no la tienen. Gracias, Presidenta, por su benevolencia. Muchas gracias. Gracias. Termina con el turno de réplica la señora consejera. Gracias, señora Presidenta. Bueno, hay muchas maneras de ayudar. Yo creo que una sería replantearse lo del salario mínimo de una vez, porque, claro, estamos hablando de los 1.070 y el salario está ahí muerto de la risa, con los 600 y poco, el salario mínimo, cuando eso es uno de los elementos fundamentales para empezar a superar la situación de precariedad que afecta ya a la gente que incluso trabaja, no la que se beneficia de este tipo de prestaciones, sino las que trabajan. Esta situación, insisto, nosotros analizamos aquí en esta comisión todo lo que tiene que ver con el desarrollo de determinadas medidas, pero no les quepa a ustedes duda, estamos en una situación que va mucho más allá, porque la ordenación del cambio del decreto se va a adecuar precisamente a esas dificultades que puede haber en cuanto a compatibilizar o no también con otro tipo de prestaciones o planes de empleo. Pero claro, es que estamos hablando de situaciones en que los ingresos de las personas en el ámbito laboral son tan bajos que podría ocurrir que recibieran por trabajar menos que por una prestación. Es decir, hagámoslo bien, paguémosle más a la gente que trabaja, paguémosle también a los que no pueden obtener el trabajo, pero hagámoslo de manera razonable. ¿Por qué? Porque resulta que la situación es una situación que tendría que haberse resuelto ya, pero no solamente no se ha resuelto, sino que está enquistada socialmente, y está enquistada a todos los niveles. ¿Por qué se nota más en unas comunidades o en otras? Porque la mayoría de los problemas que tienen las familias, exceptuando los tradicionales estructurales que puedan tener de desarraigo, de conflictos, de problemas de exclusión, tienen mucho que ver con el tema del empleo. Y si la tasa de empleo es superior, de paro, pues repercute en el porcentaje finalmente de personas afectadas. Luego hay que verlo, ir a las causas, si no, no se termina de resolver, porque nosotros, ya le digo, 621 millones de euros es un esfuerzo importantísimo que en algunos casos ha supuesto hasta el 70% más en según qué programa, y otros son totalmente nuevos porque no existían anteriormente. Pero esto se tiene que combinar con todo lo demás, que muchas cosas no dependen de esta comunidad autónoma y que hay necesariamente que corregir. Nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros hemos prorrogado las medidas que entendemos que son absolutamente necesarias prorrogarlas, modificaremos aquellas cosas que sean convenientes para
ir corrigiendo esto que va apareciendo, porque esto no estaba antes, aparece a raíz de que las circunstancias en las que estamos son totalmente diferentes y van cambiando por años, a pesar de todo, porque ahora se van a incorporar muchas personas a necesitar ayuda que están trabajando y que hasta ahora no eran perceptores de, y vamos a tener que corregir, por no corregir la mayor, vamos a tener que corregir en el ámbito de las políticas sociales y de inclusión. Y eso, bueno, la verdad es que es para hacérselo pensar todos. Yo creo que eso es importante. Es decir, nosotros tenemos estas medidas, las vamos a reforzar, las vamos a mejorar, serán 621 o 1.000. Pero o lo otro se arregla o serán 2.000, 3.000 o 4.000. Porque terminaremos todos siendo atendidos aquí. Entonces vamos a tener una responsabilidad colectiva, que yo comprendo que a ustedes les toca controlarnos a nosotros, que somos el Gobierno, en esta comisión, en la tarea que nos toca. Imagino que no traerán lo suyo propio, pero que pensemos también que, como responsables en el ámbito de la política, sea a nivel de Gobierno o sea como partido, tendremos que esforzarnos en los otros aspectos, porque si no, las causas no vamos a estar con las consecuencias, trabajando con las consecuencias. Gracias, consejera. Esta vez le ha sobrado tiempo.